Buenas noches, estimados. Mi nombre es Marlon Herrera y expondré el siguiente tema de luz y óptica geométrica, ¿sí? Con un subtítulo que sería la naturaleza de la luz y las leyes de la óptica geométrica. Bueno, como esta es una exposición con un contexto en física, podemos decir que la óptica geométrica es la parte de las leyes de Snell, ¿sí? De la reflexión y refracción. Bueno, sabemos que a partir de esas leyes, pues bastaría hacer una geometría, ¿sí? Con los rayos luminosos para así obtener la obtención pues, de las fórmulas que corresponden a los espejos, a dioptrios y lentes. Bueno, ya con estas leyes, ¿sí? Que sabemos que gobiernan pues, los instrumentos de la óptica, a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Entonces, en la óptica geométrica se usa la noción de los rayos luminosos. También se puede decir que eso es una aproximación del comportamiento que corresponde a las ondas electromagnéticas. En este caso, pues la luz, ¿sí? Es una onda electromagnética. Cuando están los objetos involucrados y cuando son de tamaño mucho mayor a la longitud de la onda usada. Bueno, ellos permiten pues despreciar los efectos derivados de la difracción, ¿sí? Con comportamientos ligados pues a la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces, la aproximación de eso pues, se le llama eiconal y permite pues derivar la óptica geométrica a partir de algunas de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, hablando pues acá un poquito fuera pues del contexto, pues podemos decidir hablar un poquito sobre la propagación de la luz. En este caso, pues sabemos que eso, en la óptica geométrica, pues la luz se propaga como una línea recta, ¿sí? En una velocidad aproximada de 3 por 10 a la 8 metros a la menos 1. Entonces ahí decimos que la naturaleza ondulatoria de la luz puede ser despreciada debido a que aquí la luz es como un chorro lineal de partículas que puede colisionar y dependiendo, ¿sí? Del medio, pues se puede conocer cuál es su camino a seguir. Entonces, estos rayos pues, pueden ser absorbidos, reflejados o desviados siguiendo las leyes pues, de la mecánica, ¿sí? Como, bueno, aquí ya tendríamos pues que hablar sobre bien sobre la reflexión y refracción, lo cual voy a hablar sobre eso, pero más adelante. Aunque, bueno, me gustaría hablar un poquito sobre los lentes. Eso es unos instrumentos de óptica. Entonces, sabemos que los lentes, pues, tienen una superficie, ¿sí? De radios de curvatura pequeña. Entonces, tienen distancias focales cortas, como un lente con dos superficies convexas. Bueno, entonces, siempre refractará pues, los rayos paralelos al eje óptico, de forma que converjan pues, en un foco situado al lado de la lente opuesto al objeto, una superficie de lente cóncava que se desvía hacia los rayos incidentes paralelos al eje de la forma divergente. Bueno, eso sí, a no ser que la segunda superficie sea convexa y tenga una curvatura pues, mayor a la primera. Entonces, los rayos divergen al salir de la lente y aparecen prevenir en un punto situado pues, en el mismo lado de la lente que el objeto están solo pues, de forma de imagen virtual, ¿sí? Entonces, si la distancia del objeto pues, es mayor que la distancia focal, entonces una lente, ¿sí? Una lente convergente forma pues una imagen real e invertida. Si el objeto está lo bastante alejado, entonces la imagen pues será más pequeña. Entonces, si la distancia del objeto es menor que la distancia focal del lente, entonces la imagen será virtual mayor que el objeto que no sea pues invertida.
En ese caso, pues el observador estará ¿qué? Utilizando la lente como una lupa o un microscopio simple, ¿ya? Entonces, hablando un poquito de espejos, pues podemos decir que hay tres tipos de espejos, ¿cierto? Está pues el espejo plano, que es el espejo, pues cuando es plano, pues no presenta curvaturas, ¿sí? Por decir que es plano, o convexo o divergente. Si la curvatura de un espejo es hacia adentro, desde el punto de vista de los observadores, pues diremos que el punto es cóncavo. Convexo o convergente. Entonces, si la curvatura de un espejo está hacia afuera, entonces desde el punto de vista observado, pues diremos que es un espejo convexo. Hablando un poquito sobre lo que es la naturaleza pues de la luz, podemos pues hablar también un poquito de historia. Aquí como podemos ver, pues la naturaleza de la luz, pues aquí como dice, la luz pues tiene una naturaleza dual que se porta como onda y a la vez como partícula. Hay otra que dice que, pues, que las ondas se pueden manifestar en los fenómenos de difracción, interferencia y polarización. La partícula se manifiesta en el efecto fotoeléctrico, radiación de cuerpo negro y espectros atómicos entre ellos. Bueno, para hablar un poco más sobre la naturaleza de la luz, hablemos un poco de los fenómenos luminosos, ¿sí? Fueron desde siempre, pues, un misterio que apasionó y que le llamó, pues, la atención a los pensadores, pues, de antiguos, ¿sí? Entonces, podemos decir que la historia, pues, de la ciencia está sucesiva a ciertas hipótesis que intentan dar una explicación pues, a tales hechos. Pues, la principal controversia ¿sí? se centró durante mucho tiempo en que si la luz era una onda o una partícula, lo que nosotros aquí cuando hablamos de partícula nos referimos a algo que se llama corpúsculo. Entonces, hoy día, pues los físicos ya entendemos que la luz es ambas cosas, ¿sí? Entonces, pues, estuvo en ese tiempo, estuvo el señor Charles, ¿sí? Estuvo Isaac Newton también, Thomas Jones, estuvo Maxwell, Agustín Freixenet, Albert Einstein, ¿sí? Que fueron uno pues, de los científicos ilustres en el estudio de la luz, ¿sí? Entonces decían que el fenómeno de la luz ha ocupado la mente de algunos de los científicos más importantes de la historia. Entonces, una de las primeras teorías es la del matemático y geómetra griego Euclides, ¿sí? En los años 300 antes de Cristo, mantenía la creencia de que los ojos enviaban rayos de luz rectilíneo hasta los objetos de modo de tentáculo. O sea, cuando me hablan a mí de tentáculo, pues yo pienso que era que esos rayos acogían la forma de la figura del objeto, de la figura de lo que se estuviera mirando, de lo que se estuviera enfrente, ¿sí? Eso se daba pues de manera obviamente pues invisibles, ¿sí? Los cuales pues pretendían o permitían percibir la sensación de color y dimensiones de los diferentes objetos, ¿sí? Sobre lo que se proyectaba dicho rayo, ¿ya? Entonces, ahí se publicó una de las primeras. Otra pues sería la del físico y matemático Archie, que fue considerado pues por muchos como el creador del método científico. Dedujo pues que en su análisis del choque, pues la ley de reflexión de la luz, partiendo de supuestos muy distintos a Euclides, ¿sí? Entonces, aquí hablemos un poquitico sobre la controversia de la óptica, ¿sí? En el siglo XVII. Entonces, la óptica hizo su progreso pues rapidísimo.
gracias al perfeccionamiento de los aparatos de medida y al descubrimiento de la segunda ley de la refracción de Exner. Eso fue en el año 1620. Entonces, en esa época surgen dos teorías, obviamente contrapuestas, ¿sí? Eso es con respecto a la naturaleza de la luz. Entonces está la teoría corpuscular, ¿sí? Que yo la investigué y pude deducir que en el año 1671 Newton partió las ideas de Descartes sobre la refracción, donde llegó a establecer la teoría corpuscular de la luz, según la cual él dijo o decía que el cuerpo emisor de la luz produce corpúsculos luminosos de tamaño diminutivo en comparación con la materia ordinaria de dichos corpúsculos. Pues la partícula, pues lo que entendía era que cruzaban, ¿sí? Cruzaban un espacio en línea recta, siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Eso se debe decir o se debe emprender que eso es a altas velocidades, que supongo yo pues que chocan con cualquier objeto. Entonces, el choque de los corpúsculos con la retina pues permiten ver directamente el cuerpo luminoso. Entonces, el choque de los corpúsculos con los objetos opacos pues permiten ver estos por reflexión de la luz. Entonces, con ese modelo de Newton, con ese modelo pues se podía explicar la propagación rectilínea de la luz, ¿sí? En un medio, consecuencia de la trayectoria de ¿qué más? Se podía de manifiesto pues en la existencia de las sombras nítidas de los objetos. También se podría decir que se podría explicar la reflexión suponiendo un choque perfectamente elástico de los corpúsculos luminosos en la superficie del objeto opaco iluminado. Entonces, también pues se podía explicar la refracción, pero ocurría con errores. Concretamente, pues Newton explicaba que en el caso del agua, ¿sí? Los corpúsculos eran atraídos por la superficie del medio transparente. Entonces, acelerando instantáneamente pues, la componente normal de su velocidad y manteniendo inalterada la tangencialidad. Eso pues con respecto a lo que decía la teoría corpuscular. Entonces, la otra teoría es la teoría ondulatoria, ¿sí? Que eso fue un poquito más, o sea, más reciente debido a que la desarrolló el señor Christian Hayes en 1690. Entonces, él decía que la luz de una perturbación ondulatoria, no, en otras palabras, más bien, que la luz es una perturbación ondulatoria de tipo mecánico, ¿sí? Entonces, aquí hablando con respecto a eso, entonces podemos decir que se propagaba igual que la del sonido, ¿cierto? Que la onda igual del sonido. Entonces, como era igual al sonido, uno puede verificar pues que está en todas las direcciones y a través de los cuerpos transparentes y eso. Entonces, a través del espacio interestelar, tanto los cuerpos transparentes como el espacio interestelar se encuentran ocupados por un medio continuo. En este caso, pues el éter, ¿sí? ¿Qué es el éter? Entonces, el éter pues es un fluido perfecto que no presenta oposición a su paso ni obstaculiza el movimiento planetario, ¿sí? Entonces ahí después se puede decir que con ese mismo modelo de Hayes, pues se puede decir que se podría explicar la propagación tridimensional de la luz, donde la reflexión y la refracción se encontraban de manera contundente. Pero después había lo que se llama la interferencia en su contra. Entonces,
se argumentaba que las ondas luminosas fueran de igual naturaleza de que las sonoras también deberían verse detrás de la esquina, de acuerdo al principio de la difracción. Entonces, al igual que puede oírse una conversación que tenga lugar al otro lado de la misma, entonces hoy sabemos pues que la luz también pues se refracta aunque sus efectos apenas son perceptibles debido a que las longitudes de ondas involucradas al tamaño de los obstáculos. Entonces, la teoría corpuscular también gozó pues de la aceptación durante unos cuantos siglos, entre otras. Entonces, las razones fueron la gran autoridad científica, pues obviamente de Newton, cuyo prestigio daba credibilidad pues, a su teoría y a la falta de evidencia concluyente de los fenómenos de difracción e interferencia en la luz. Entonces, hablemos pues ya lo que es Maxwell. Entonces ya Maxwell pues ya él sí se metió ya como la luz como onda electromagnética. Entonces Maxwell en 1873 pues fue quien impulsó un gran avance con el conocimiento de la naturaleza de la luz, al demostrar que los circuitos eléctricos podían oscilar, radiar ondas electromagnéticas. Entonces, la velocidad era de la luz, obviamente con respecto a las ondas electromagnéticas, ¿sí? Eso en 1888. Entonces, estuvo Hertz quien lograría pues reproducir estas ondas y demostrar que obedecían a los mismos fenómenos que las ondas luminosas, reflexión, refracción, interferencia, difracción y la polarización. Por último, decía que según pues la teoría electromagnética, las ondas luminosas son fluctuaciones periódicas de campos electrónicos o eléctricos y magnéticos, perdón. Es decir, entonces que las ondas electromagnéticas que pueden propagarse en el vacío constituyen una pequeña parte del espectro electromagnético, siendo solo captada por el ojo humano las de longitud de onda comprendida aproximadamente entre 4 por 10 a la menos 7 metros y 7 por 5 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, aquí cambiamos, ya vamos a hablar un poco más pues sobre lo que es las mediciones de la rapidez de la luz. Una de las preguntas es la de cómo se mide la luz, con qué se mide. Hablaré un poquito sobre este aparatito que vemos aquí, que obviamente pues se puede, acá hablando en términos coloquiales, pues podemos decir que es el metro de la luz. También tiene la capacidad de medir el color, ¿sí? Entonces, hablemos pues un poquito sobre las mediciones, ¿sí? Entonces, la fotometría, ¿sí? Son extremadamente pues, importantes gracias a los profesionales de la iluminación, quienes pueden determinar cuantitativamente cómo se percibe la luz realmente, ¿cierto? Cuando se mide la luz, existen 4 tipos diferentes de mediciones como el flujo luminoso, intensidad luminosa, la luminancia y la iluminancia. Entonces, esos 4, pues, son los tipos, ¿cierto? Ahora, hablemos de los tipos de instrumentos. Los tipos de instrumentos estemos, pues, hablando ¿cómo es? De aquellos pues que se encuentran en la primera categoría, que son pues instrumentos a base de filtros, ¿sí? Mientras que los segundos son instrumentos de la base espectral. Eso hablando pues desde otro punto de vista. Entonces, un instrumento a base de filtros pues contiene 3 filtros, ¿sí?
que aíslan la luz roja, la verde y la azul. Pues eso están designados para igualar la respuesta del ojo humano. Entonces, la luz pasa a través de estos filtros y cuando llega al sensor, de los valores de los tres colores igualan lo que el ojo humano percibe. Entonces, estos instrumentos pueden calcular pueden calcular, ¿sí?, lo que el ojo humano percibe. Entonces los valores del rojo, verde y azul, tal cual como nuestros ojos lo hacen. Entonces, eso pues hablando de esos instrumentos. También está pues la fuente de la luz, ¿sí?, como las LEDs, que son más precisas de medir por los instrumentos de base espectral. Entonces, esto se debe a que los LEDs no emiten un espectro continuo de luz, sino picos angostos de una longitud de luz específica. Este factor importante no se podía saber si fuese medido con un instrumento a base de filtros. Esto pues hablando de mediciones de la luz, ¿cierto? Entonces, ahí sin importar pues el tipo de luz pues, o los parámetros que se quieran medir, entonces hay una física que se llama cónica Minolta, CENIN, que ofrece un amplio rango de instrumentos precisos y de alta calidad que puede medir pues cuantitativamente la luz, el color, como el CS, el CS150, el CS150, el CS200 y el CL500A. Todo esto hablando de mediciones de la luz.